Educamos, un sindicato de verdad presenta Educamos Digital, programa oficial del Grupo Magisterial Educamos. Educamos, siempre en defensa del magisterio y de la escuela pública. Educamos Digital, una línea directa para atender tus necesidades e inquietudes. Saludos y muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta edición especial de Educamos Digital, programa oficial de nuestro sindicato Educamos. Hoy en Educamos Digital, en esta edición especial, tenemos parte de lo que ocurrió el pasado sábado, 6 de abril del 2024, cuando nuestra vicepresidenta del Grupo Magisterial Educamos, nuestro sindicato, fue invitada a dar una ponencia como parte de la tercera Conferencia Mundial de Educación Transformadora. Allí, Eva Lourdes Ayala nos presentó Educación Pública para la Equidad y la Paz. Esta conferencia es sumamente importante para todos nosotros porque, número uno, era una conferencia donde hubo la participación de 20 países, aunque hubo una convocatoria para 23, lamentablemente hubo 3 países que no se le dio la visa, como fue Tasmania, Cuba y el país de Haití. Pero estuvo todo enmarcado dentro de lo que nosotros queremos y aspiramos con una educación transformadora. Es decir, con esto Educamos reafirma su compromiso con la educación que va más allá de lo que cualquier sindicato o cualquier organización puede entender que el compromiso solamente es con dar un servicio. Nosotros pues ampliamos todas estas posibilidades dentro de lo que es la gesta de la educación y de la defensa de la escuela pública. Usted lo va a ver en esta edición de Educamos Digital. Además, Eva estuvo acompañada de otra profesora universitaria, la doctora Rodríguez, quien presentó varias propuestas curriculares muy interesantes que al público que estuvo allí pues le pareció necesario que se apliquen dentro de nuestro currículo escolar. Contó el proyecto con la moderación de la profesora Palmira Ríos y todo prácticamente pues fluyó dentro de un ambiente muy edificante, el cual nosotros queremos presentarle a todos ustedes. Pues con ustedes, parte de esta ponencia de Eva Ayala desde la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Derecho a la vida, porque esto es todo un conjunto de cosas. Estas cosas no están aisladas. Si nos quitan la salud, si nos quitan la forma de alimentarnos, si nos quitan cómo se debe implementar la educación, pues tú no estás fomentando una cultura de paz en la escuela. Entonces la pregunta que viene, ¿verdad? Pues se cae de la mata, como dicen en el campo. ¿Dónde se queda el presupuesto de la educación pública? Es una pregunta que tenemos que hacerlo. Y uno entonces puede sospechar que a lo mejor se quedara con los maestros, pero no se queda con los maestros. No se queda tampoco con los estudiantes. O sea, que no se utiliza para cubrir esas necesidades educativas de nuestros alumnos. En Puerto Rico no es un secreto que el Departamento de Educación es visto como un botín de guerra de los partidos que advienen la administración pública. Y todos los que han administrado han pecado de lo mismo. Resalte el hecho de que ya hemos tenido 2 exsecretarios convictos, Víctor Fajardo, Julián Keller. Pero vieron el escándalo que ocurrió muy recientemente. Pero también es justo señalar que aunque esos fueron convictos, hay unos que han trabajado en las mismas condiciones, no los han declarado convictos, pero de la misma manera tampoco llegaba el dinero a nuestras escuelas, que a lo mejor fue que nunca los cogieron, pero tampoco llegaron. Los fondos no llegan a las escuelas, como le acabo de mencionar, y ante esa dolorosa realidad tampoco pues, puede haber paz, y mucho menos puede hablarse de equidad. No podemos seguir enseñando a nuestra población cerrar los ojos ante esa realidad.
Sin duda, lo que planteamos representa un gran desafío. Muchas veces se entiende que la educación por la paz no debe ponerse a discutir los problemas o situaciones que nos afectan, porque eso va a crear controversia o nos aleja de la paz y no nos da tranquilidad. Pero estamos muy lejos de la verdad. Al promover esa discusión, si se promueve dentro de un ambiente sosegado, en cierta medida, pues podemos ir resolviendo esos problemas que existen en el Departamento de Educación. Y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Así que como no la vemos, no hablamos de ella, nos evitamos controversias y parecería que tenemos paz. Parecería, porque no la estamos conversando, no la estamos hablando. El problema es que aunque no lo queramos, por más que cerremos los ojos, no lograremos eliminar los problemas mencionados. Ay, tú te puedes aislar y mantenerte al margen y decir, eso yo no voy a discutir porque eso es un problema, que eso no le toca a Eva Yara, ni le toca a la fulana, ni a la... No. Pues entonces, como no lo discutimos, ¿qué sigue el problema? Agravándose. Y siguen como esos tentáculos, ¿verdad? Casi asfixiándonos. Entonces debemos decir que una educación para la paz debe promover el espacio, es decir, las condiciones para dialogar y dirigirnos a resolver los problemas que nos agobian como sociedad. Esto parece haber sido planteado por educadores como ya Paulo Freire, quien hablaba de la educación como problematizadora, donde se une teoría y práctica. Es decir, si queremos resolver aquello que nos quita la paz y que impide la equidad, es imprescindible que dialoguemos sobre ello. La escuela tiene que ser el espacio por excelencia para concientizar a la gente desde las primeras edades en torno a la realidad y enfrentarla. No debe entonces ser una educación para que aceptemos las cosas tal y como están, ¿verdad? Y que nos acostumbremos a ello, porque eso podría ser, se le podría llamar adoctrinación, se le podría llamar domesticación, pero eso no es lo que queremos. Entonces, pero no sería una educación si concebimos esta como una herramienta para entender la realidad y más aún para transformar eso que nos preocupa y que nos agobia. La educación para hacer por la paz, soy repetitiva porque es que quiero que nos llevemos esto grabado en el día de hoy. Tiene que ser liberadora, tenemos que sentirnos cómodos ahí. Debe ser una herramienta que nos ayude como pueblo a superar los problemas ya mencionados. Si nos encaminamos hacia esto, la educación va a cobrar relevancia, refuerza su poder, se legitima y justifica como instrumento liberador. Esto puede lograrse dentro de la escuela pública. O hay algo de lo que yo he mencionado aquí que si se intentara hacer en la escuela pública no pudiera hacerse. Yo creo que se puede hacer. Recientemente se ha estado discutiendo otro tema más que tiene que ver con el presupuesto. Los empleados de confianza. Lo que se ha tragado y se traga 33 millones de dólares en cada cuatrenio. 33 millones bastante, ¿saben? Nada más para los empleados de confianza. Y en estos días yo he escuchado con la boquita de comer, justificando que había que aumentarle, porque a los empleados regulares se les había dado un miserable aumento. Y entonces tú estás planteando que a los de confianza hay que seguirle aumentando. A mí me parece que yo siento vergüenza humana, ¿verdad? Vergüenza ajena. Uno le da, yo digo que cuando uno pierde la vergüenza lo pierde todo. Por lo menos eso es lo que yo aprendí de mi mamá. Mencionamos esto ya que una de las formas más importantes para educar es dando el ejemplo. Porque yo puedo decir que yo soy maestra de primer grado y le puedo enseñar un montón de cosas a mis estudiantes, pero si yo no doy el ejemplo, yo soy la que tengo que moderar bien las cosas. Porque si yo le digo a los estudiantes, tienes que compartir, tienes que ser solidario, pero cuando me piden a mí que sea solidaria, yo doy la espalda, pues entonces eso no es un buen ejemplo, ¿verdad? O cuando estoy en un consejo escolar, en lugar del dinero que se recoge para la escuela, sea de provecho para todos los que están laborando en esa misma escuela, y yo vengo y me lo echo en el bolsillo, pues yo no estoy dando un buen ejemplo.
no podemos estar hablando de principios y valores, de honradez y ética, del amor al trabajo, si nos alejamos del criterio del mérito. Fíjense que nosotros no nos oponemos que X o Y persona sea secretario de educación. El problema es, ¿tiene los méritos para ser secretario o secretaria de educación? ¿Tiene los méritos para estar? No necesite tantos asesores. Exacto. ¿Tiene los méritos? Tengo que coger velocidad. ¿Tiene los méritos para dirigir una región educativa? No lo sabemos. ¿Por qué tiene que ser de confianza? La confianza se gana, la confianza debe ser basada y fundamentada en los méritos que usted tiene, en la experiencia que usted tiene y en la voluntad que usted tiene para que las cosas corran como es debido. Voy a aquí para avanzar. Una educación para la paz y la equidad debe ser modelo para aquellos a quienes va dirigida. Necesitamos aprender desde las edades bien tempranas, como yo les dije, a amar y cuidar nuestros recursos naturales, nuestro entorno geográfico, ya que ese es el escenario para la vida. Yo veo a William aquí dentro del público, y William es poeta, y él siempre utiliza algo que a mí me llama la atención, y es que él dice que si nosotros no cuidamos nuestro entorno, podemos escribir bien lindo, podemos hablar de los árboles, de los pajaritos, de los ríos, pero entonces si no lo cuidamos, va a llegar el momento en que no vas a tener nada para poderte inspirar y poderte escribir. Pues así mismo pasa en las escuelas. Hace varios años, unos compañeros en mi pueblo tenían una filosofía y ellos hablaban de que el río La Plata, que es un río que pasa por nuestro pueblo, que estaba contaminado y que era peligroso acercarse a ese río, porque pues si no metíamos al río nos podíamos contaminar, nos podíamos envenenar. Y entonces pues se creó como que la idea de que vamos a discutir si vamos a descartar el río o qué vamos a hacer para que ese río prevalezca, porque el río puede ser fuente de pesca, puede ser fuente de recreación, de esparcimiento. Pues entonces empezamos a plantearnos la necesidad de evitar los focos de contaminación y ver que el río nos servía para mucho, ¿ves? Y entonces logramos que ese discurso se empezara a cambiar, porque si la cosa está contaminada, pues hay que evitar, hay que descontaminar, ¿verdad? Hay que trabajar en esa dirección. Es muy probable que no hayamos logrado del todo que la gente haya entendido, porque pues hay unas industrias, ¿verdad?, que utilizan los ríos para echar los desperdicios tóxicos. Hay gente que lamentablemente permite que las aguas usadas lleguen a esos ríos, pero ciertamente comenzamos a denunciar a los que contaminan, a educar sobre la importancia de conservarlo, y eso pues nos da un poco de paz. Conocemos, ¿verdad? Si no conocemos el valor de nuestros recursos naturales, no vamos a estar dispuestos a luchar por ello, porque el que no conoce el río no sabe la importancia que tiene ese río. Y la educación para la paz tiene que ser ambientalista y tiene que ser ecológica, como parte del valor de los recursos y luchar por ella, como parte del derecho a la vida. La educación entonces debe ayudarnos a desarrollar gente que asuma la dirección para defender ese ambiente, porque tampoco los podemos criticar. Si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, pero el que lo haga, pues vamos a aplaudirlo. Igualmente importante la función de la educación en todas las áreas del quehacer humano. Muy bien. Tomemos, por ejemplo, el caso de las fuentes de empleo. Desde hace muchos años se habla de que la tasa de participación laboral está ronda en un 40%. Y enseñamos que es importante tener el empleo. Durante las primeras 3/4 partes del siglo XX, aprendimos que la educación era un medio de transición social y hablábamos del valor del trabajo. Sin embargo, nuestros graduados de escuelas superiores, incluso de la universidad, cuando iban al mercado, ¿qué pasaba? Que no encuentran trabajo.
no encuentran empleo. Y ese estudiante que se esmeraba por estudiar algo que le interesaba muchísimo, cuando terminaba, chocaba contra la pared porque no encontraba ¿verdad? Un empleo. ¿Y qué tienen que hacer? Pues lamentablemente tienen que ir a experimentar a otros países, a otros lugares, que a lo mejor van a chocar con otra realidad, pero se nos van de nuestra isla, ese talento se nos va. Y se me ocurre, ¿verdad?, señalar que las cosas ahora está todo en peligro. Está en peligro hasta el derecho al voto. Porque aquellos por quienes tú votas ya no pueden hacer las leyes para resolver nuestros problemas fundamentales, ya que hay una entidad sobrepuesta que se le conoce, ¿verdad?, como la Junta de Control Fiscal, por la que usted ni yo votamos, pero son los que están revocando leyes, están yéndose por encima de todas las determinaciones que funcionarios electos estén tomando en consideración, porque no todos son malos los que están allá en la legislatura, hay gente buena que está tratando de impulsar proyectos. Entonces uno se pregunta, ¿y con qué se come eso? Así que llegamos a otro problema que tampoco se discute, que la educación liberadora y por la paz no responde a unos intereses contrarios a las necesidades, no debe, ¿verdad?, responder a unos intereses contrarios a los intereses de la gente, del pueblo. Tiene que entonces pensarse en una educación descolonizadora, que la compañera lo trajo también. El sistema educativo público no debe ser para federalizarnos, porque los intereses y necesidades de la gente que vive en Estados Unidos pueden ser loables, pero no necesariamente son los mismos intereses de nuestra gente que vive en las comunidades y en los barrios. Y también eso, pues si se considerara, pues también nos traería una educación para la paz si esos elementos fueran considerados. La educación tiene que trabajarse de manera transversal todo, o sea, que todo se trabaje en todos los niveles, en todos los currículos, en todos los currículos y en todas las materias. Usted no lo puede trabajar de manera aislada, como si fueran parcelitas. No podemos seguir, otro elemento que hay que traer a consideración, no podemos seguir evadiendo el problema de la perspectiva de género, del ambiente, de la economía, de los derechos, de la salud y de la energía. Alguien dirá, pero eso es discutir sobre esos temas y esos temas duelen y nos hieren. Pues duele porque nos hemos acostumbrado a no hablarlos, a no razonar sobre esos temas y hemos aprendido ¿a qué? A callarnos. Y mientras eso ocurra, pues nuestra educación va en picada. Y esto es lo que hay que empezar a fomentar en nuestras escuelas. Hay que descartar la visión punitiva que prevalece en el sistema educativo. Si un padre no va a recoger las notas, le pongo una multa de 500. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tomas de otra manera? No podemos resolver los problemas acosando y arrinconando al magisterio, ignorando las necesidades de la población, haciendo abstracción de la brecha que existe entre pobres y ricos. Eso no lo podemos echar a un lado porque eso es un problema muy profundo que existe en nuestro país. La educación por la paz y la equidad tiene que trabajarse desde las edades tempranas, como ya se lo dije, porque tenemos que combatir y eliminar todo tipo de prejuicios, de discrimen por género, raza, política, etc. Y no, sé que estoy, ¿cuánto me queda? Estoy bien. Bueno, pues voy a tratar de leer esta partecita porque quisiera leerla tal como está ahí, pero yo leo rápido. Existe burocratización en el departamento, existe control partidista, se prioriza en lo que no se debe, hay una visión punitiva y extranjerizante que prevalecen, hay ausencia de participación democrática en las comunidades escolares, no contribuyen nada de esto a una educación por la paz. Con eso solo se proyecta que nuestra educación no sirve y que hay que buscar otra alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? La privatización, ¿verdad? Y que tiene el objetivo de la ganancia y del enriquecimiento. Voy a cerrar aquí y quiero cerrar con un pensamiento de Hostos, porque quiero decirlo con la energía que si Hostos estuviera aquí lo diría conmigo.
Derecho no ejercitado no es derecho. Derecho no vivido no es derecho. Derecho pasivo no es derecho. Para que sea en la vida lo que es en la esencia de nuestro ser, hay que ejercitarlo. Ejercitarlo es cumplir con el deber de hacerlo activo, positivo y vivo. Gracias. Empezar a discutir o continuar discusiones, tanto en este espacio como en otros espacios, porque son temas que nosotros tenemos que continuar discutiendo. Tenemos que buscar un tiempo para poder conversar antes de que vengan los próximos colegas a utilizar este espacio, y queremos abrirlos a preguntas o comentarios por parte de ustedes. Pero quiero empezar un poco a hacer una pregunta y me alegra la cita final que utilizaste, porque mi pregunta viene en esa dirección. La Constitución de Puerto Rico reconoce esos derechos como derechos. Incluso en el área de educación se reconoce el derecho a una educación de calidad. Sin embargo, ese es el derecho más violentado. Cuando yo estaba en la Comisión de Derechos Civiles, cada vez que iba a deponer a la legislatura, siempre empezaba diciendo que nosotros reconocemos todos esos derechos y los violentamos todos los días. Así que era parte un poco de el reto que tenemos como país, como nación, hacer valer esos derechos. El derecho a la equidad. Puerto Rico prohibió un montón de formas de discriminaciones, mucho antes que los mismos Estados Unidos. O sea, nuestra Constitución que prohíbe la discriminación de género, y la de Estados Unidos no la contiene como un derecho constitucional, porque el Equal Rights Amendment no se llegó a aprobar y es parte de nuestra Constitución. Cuando aquí se prohíbe la discriminación por raza y color, todavía el Tribunal Supremo de Estados Unidos no había decretado el Brown versus Board of Education, donde empieza a desmantelar el sistema de discriminación racial. Así que hay una historia, hay unos documentos, hay unas obligaciones que no hemos hecho antes. Así que, como el sistema educativo, incluyendo, no digo yo las escuelas ni el departamento, el mismo movimiento sindical puede ser parte para empezar a empujar esa transformación y no quedarnos, y no quiero que refleje, porque tú sabes, tú dentro de los sindicatos tienes que haber peleado eso mucho, ir más allá de salarios y beneficios a la transformación del sistema educativo. Igualmente, en el caso ya un poco, que si puedes elaborar un poco más, ¿qué es descolonizar en tu planteamiento? No asumir que todo el mundo entiende qué es descolonizar y qué componentes incluye. Porque, por ejemplo, desde mi perspectiva, descolonizar también incluye la perspectiva de género. Descolonizar también incluye desracializar y todos los prejuicios. Así que la descolonización no solamente es política, es algo que estamos ya empujando. No es solamente una cuestión político, partidista. Mañana podemos ser una república y esto puede ser el desastre. Así que queremos construir algo diferente. Así que si puedes elaborar un poco más qué es descolonizar y cómo se introduce en esta propuesta tan interesante del arte moralista que estás planteando. Nosotros hemos hecho planteamientos de las pruebas estandarizadas que no miden lo que tienen que medir y que lamentablemente discriminan con muchas poblaciones. Y siempre hemos hecho el planteamiento, por ejemplo, ¿cómo es que tú me le vas a dar una prueba de inglés a un estudiante y qué le estás midiendo? Si estuvieron desde agosto hasta marzo sin maestro o maestra de inglés, y entonces tú me le vas a dar la prueba. Pero sé que estás midiendo ahí. Hace muchos años, antes, todas esas pruebas han asumido diferentes nombres, pero todas son igual de malas. Sí, para mí, en el 92, me acuerdo que se llamaban las pruebas Aprenda. Y en nuestra comunidad se paró toda la escuela. Yo he estado toda la vida, he sido sindicalista y maestra. O sea que yo he tenido esto bien conectado una cosa con la otra. ¿Y cuál era la línea de nosotros? Venía en la prueba una parte que medía las destrezas de biblioteca, y en nuestra comunidad no había biblioteca. Pues, ¿qué iban a obtener nuestros estudiantes en esa prueba? 0.
¿Qué teníamos que hacer nosotros? Aparte de decir, bueno, el presupuesto debe llegar y peleábamos porque hubiera fuentes de agua y que no salieran las aguas usadas en el patio, pues también decidimos parar la escuela, y eso es grande, parar la escuela en medio de la administración de las pruebas, y eso le costó a William que lo votaran y le costó a 2 compañeras más que los votaran. Pero la comunidad entendió el planteamiento que nosotros estábamos trayendo. De modo que te doy esto de ejemplo porque algunas veces en los medios se creen que nosotros lo único que planteamos es pues aumentar el salario al maestro, darle la carrera magisterial, pagarle el premium pay. Y si supieras tantas cosas que nosotros planteamos que no nos quieren escuchar, cosas tan sencillas como cuando llegó lo de la ola de calor, así, porque eso, no hay que ser un científico para eso. Tú sabes que la ventilación tiene que ser cruzada, que tienes que empezar a plantearte que las escuelas se tienen que construir de diferente manera, que tenemos que empezar en los lugares donde se pueda bregar con las placas solares, que se tiene que empezar a reforestar, a quitar los cristales, porque en las nuevas escuelas, las escuelas del siglo XXI, lo que hicieron fue le quitaron las ventanas de Miami a las escuelas que existían y le pusieron cristales, y entonces cuando las unidades de aire acondicionado colapsaban, pues entonces es un horno como ocurre en Comerío a cada rato. Eso ocurre porque entonces cuando lo único que tú puedes es empujar el cristal en la parte de abajo un poquito. Ahí no hay manera de ventilar ese salón. Todos esos elementos nosotros los hemos traído, pero hemos ido más lejos. Yo traigo un planteamiento aquí de la educación agrícola. Antes, en la gran mayoría, fíjate que vamos en retroceso, en la gran mayoría de nuestras escuelas existían maestros de agricultura. En la gran mayoría. Yo no me atrevo a decirlo en todas, pero en la gran mayoría. Ahora es al revés. Ahora es rara la escuela donde por lo menos hay un maestro de agricultura. Pero entonces nos enseñan a nosotros que hay que hacer los huertos. Pero es que yo no fui nombrada para hacer huertos en la escuela. Yo fui nombrada para enseñarle lectura, para enseñarle los estudios sociales, y deberían nombrar maestros de agricultura para que esos predios de terreno, los pocos que existan, sean utilizados correctamente, porque ellos son los especialistas en esas áreas. Ves que hay muchísimas cosas. Y también, por otro lado, quiero señalarte, cuando yo pido mejores condiciones para mí, no las pido para mí, las pido para mis estudiantes, porque si yo quiero que tengan unas aulas amplias, yo trabajé 14 años en el programa de educación especial, 14, mi especialidad es en educación especial. Y fueron 14 que a mí lo que me tocaba era la covacha de la escuela. Ese cuadrito así. Entonces, nuestros niños son primero, ¿para qué? Para violentarle los derechos. Pues esas denuncias siempre las hemos hecho. Hemos sido muy aliados del programa de los estudiantes con diversidad funcional. Somos muy aliados de los maestros de las bellas artes que la han ido eliminando prácticamente en nuestras escuelas. Yo fui maestra de primer grado y cuando fui, porque trabajé unos años en educación especial y después me cambié. El mejor año que yo trabajé fue cuando tuve una maestra de bellas artes ahí que empezaba con mi rutina y se oía esa guitarra y se oían las flautas, y eso era algo que yo no lo domino. Lo poquito que yo tenía era un poquito de canto y ya lo perdí. ¿Ven? Y entonces eso es algo que es muy necesario, que tú te das cuenta que es necesario en nuestra escuela, pero están a oídos sordos. Tú vas al departamento y esto llora ante los ojos de Dios. ¿Cómo es posible que tú tengas una persona que cobre $8,000 mensuales y tú le dices, ¿qué usted hace? La que no pudo contestar las preguntas cuando quería ser secretaria de educación, ella ahora es ayudante especial y se gana $9,000, y yo nunca la he visto en un pasillo en el departamento de educación. Y esas denuncias las hemos hecho. Hay muchas denuncias que muy bien, hace muy poco, en marzo, nosotros lo hicimos enmarcado en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nosotros hicimos una denuncia
de los casos de acoso laboral que existen en el Departamento de Educación. Fíjate que esto no tiene que ver nada con salario, es el acoso constante al que están sometidas nuestras maestras, las salas de lactancia que le dicen, por ejemplo, una maestra de Mayagüez, ay, pero cógete el cartoncito ese de la urna, te sacas la teta ahí y ¿cómo es? Y guardas la leche. ¿Y dónde están las condiciones de salubridad que deben existir? ¿Dónde ella va a guardar esa leche para que prevalezca hasta las 3 de la tarde cuando ella se va? Pues todos esos elementos, sí, responsablemente yo puedo decir que el Grupo Magisterial Educamos, sí lo hemos hecho, tenemos evidencia de esto, y yo sé que no es un cuestionamiento directo, pero es bueno que la gente sepa que aparte de lo que dice la prensa, de que lo que estamos es pendiente nada más a los $1,000, no estamos pendientes a los $1,000, estamos muy al pendiente de cómo debe ser la educación en nuestras escuelas y queremos ser escuchados. Y quiero terminar para no quitarte el tiempo. Ahora mismo hay un llamado plan de descentralización, de supuesta descentralización, pero es descentralización tergiversada. ¿Por qué? Porque es en los altos niveles del departamento donde están los puestos de confianza. Pues no puede haber descentralización ni en el departamento de nivel central ni en las regiones educativas, porque lo que vamos a tener es una réplica de lo que ocurre en el departamento de educación. Pues vamos a tener 8 departamentos de educación robándose el dinero del departamento de educación y no va a llegar a las comunidades escolares. Y eso es parte de la denuncia, que yo casi duermo con esto, sueño con esto, pero como yo tengo esperanza, hay gente que me dice, pero te jubilaste, ¿por qué no te quedas en tu casa? Porque yo creo en un mundo diferente, creo que hay que dejarle algo diferente a las próximas generaciones, y lo que nos queda es esa esperanza, seguir luchando y manteniéndonos en resistencia. Gracias. Gracias, Eva. No tienes que pedir perdón, al contrario. Yo he aprendido muchísimo. Estoy aquí enriqueciéndome contigo. No me acuerdo bien de la pregunta, pero creo que tenía un poco que ver con cómo tú defines el concepto de colonización. Ok. Y cómo eso aplica al proyecto del arte moralista. Pues hay que partir el acercamiento principal es entender que el concepto de decolonizar tiene unas raíces históricas, políticas, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo desde la historia misma, de que es una imposición. Yo creo que si lo voy a definir de una forma sencilla, la colonización fue un proceso de imposición y al mismo tiempo de erradicar, ¿verdad?, unos saberes, unos conocimientos, una riqueza cultural que estaba en nuestras tierras, y eso incluye las riquezas religiosas, las creencias, las lenguas indígenas que perdimos, ¿verdad?, que apenas lo que tenemos por ahí son unos sustratos, y cómo ese mecanismo que es dual, ¿verdad?, de erradicar y de imponer unas nociones que no nos pertenecen. Y estoy tratando de traducirlo de forma más sencilla dentro del concepto pedagógico, que es mi área de trabajo. Así que el concepto de colonización tiene que ver con que se han impuesto unas estructuras, se han impuesto unas jerarquías, se han impuesto la forma de cómo nos tenemos que identificar, cómo son las formas que tenemos que aprender, cuál es el lenguaje que tenemos que utilizar. Todo es impuesto. Y no se ha permitido el espacio de qué. Primero de cuestionar eso, de cuestionar esos porqués, que hay múltiples porqués que tenemos que enfrentar, que tenemos y que tenemos la madurez para asumirlo y decir, esto ya no funciona, como dice Eva. Hace rato que nos dimos cuenta que la estructura y el sistema pedagógico en Puerto Rico no responde a las necesidades de los estudiantes, porque no responde a nuestra realidad cultural, social y política. Y eso es decolonizar. Por eso el objetivo principal de mi proyecto es, la primera instancia de decolonización aquí está en el que yo estoy planteando que los libros de texto que estamos utilizando en las escuelas no nos representan identitariamente.
no son afirmaciones de nuestra identidad puertorriqueña, y que ya es hora de que los maestros y las maestras nos demos cuenta de que no es que los desplacemos, ¿verdad? Porque hace poco leí algo interesantísimo que decía, bueno, no se trata de que quitemos todos los contenidos curriculares que están, pero tenemos que atrever a cuestionarlos, tenemos que atrevernos a enfrentarlos, a desafiarlos, a retarlos. Está bien, tenemos que leer porque es mandatorio, pero entonces ¿por qué tampoco se permite cuestionar esos contenidos, ¿verdad? Y en esos contenidos, ¿dónde está esa riqueza? Y colonizar también ha sido esa etiqueta, ¿verdad?, que nos han impuesto de lo que somos. Nos dicen lo que somos, lo que tenemos que comer, cómo nos tenemos que vestir. Y colonizar también tiene mucho que ver con la noción de que si somos educados o no somos educados. ¿A partir de qué? A partir de una noción, de nuevo, construida desde unas nociones imperialistas que dicen que si tú no sigues un registro y un repertorio y unas conductas establecidas por ellos, no eres educado, o no eres letrado, o no estás alfabetizado. Pero no, o sea, es una noción totalmente sesgada, ¿verdad? Y como dije ya, totalmente impuesta, que obedece a unos intereses en el que jerárquicamente se marginaliza eso que llaman minoritario, ¿verdad? Y entonces imponen una visión que entienden que es superior, que tiene más valor y que tiene más prestigio. Y eso pasa naturalmente en las lenguas. Entonces, mi primera propuesta está en que el libro de texto no es el único medio de enseñanza, y ciertamente no lo es, y por eso yo propongo que especialmente en las materias de estudios sociales y de español, en lugar de leer contenidos que fueron creados por lentes externos y ajenos, que han invisibilizado nuestra realidad nacional, que han invisibilizado nuestras lenguas y nuestras prácticas, vamos a empezar a leer lo que están produciendo nuestras artistas, y en espacios como la comunidad Gandul en Santurce, que Santurce es Ley, que es una propuesta, como mostré en las imágenes, los que acabaron de llegar pues no las pudieron ver, pues tienen unos perfiles sociales, hay unos retratos ahí que vale la pena cuestionarlos, y ahí hay una riqueza, hay un conocimiento que va a estimular preguntas, y esa pregunta nos va a llevar a una reflexión, y esa reflexión es descolonizadora, porque es decir, ¿quién yo soy? ¿Por qué me han hecho creer esto que yo no soy? y puedo descubrir tanto más que soy posible ser, y un poco en eso estamos alineadas Eva y yo, en Educar para la Paz, pero ese Educar para la Paz tiene que empezar con una concienciación de qué ha pasado históricamente, y por qué la escuelita que está allá arriba, que yo visité por allá, que yo no sabía ni si existía, en Isabela, tienen una visión del mundo totalmente diferente a lo que tiene la escuelita en Guánica o la que tiene una en Sabana Grande. Y de la misma manera, pues nos movemos al grito del arte en Lares, ¿verdad? Que para mí es un texto, y me refiero al concepto del texto, porque allá hay historia, allá hay política, ahí están nuestros hombres y mujeres ilustres, allá hay tanto conocimiento que se ha vedado en los libros de texto, porque esos libros de textos están producidos por una agenda, y es una agenda económico y política que sabemos, no tenemos que hablar, ya Eva es la experta en esto y ella ya lo compartió. Así que la intersección de la noción de colonizadora es empezar a entender un proceso histórico político de marginación, de discriminación y de imposición, que al mismo tiempo han erradicado todos esos valores nuestros, sociales y culturales, y empezar a buscar otros instrumentos que verdaderamente nos representen nuestra identidad, y al mismo tiempo estimulen el desarrollo de esas. A mí no me gusta utilizar la palabra competencia, porque ¿verdad? Esas habilidades tampoco uso la palabra destreza, son saberes, los saberes que traemos con nosotros, los saberes de la tierra, los saberes de nuestra cultura, de la música. Anoche, y esto lo comparto con ustedes, me fui a La Perla, al Batey de La Perla, que
que saben que tocan bomba en la Perla los viernes, si no han ido, no se lo pierdan, de 6, empiezan a las 6 el toque de tambor y terminan, eso es un festín, pero una cosa maravillosa lo que ocurre allí, no solamente por el espacio en el que se realiza, sino como los niños, y tomé muchas fotos, las puedo enseñar a tener el celular, niños de 2 y 3 años ya entienden todo lo que está sucediendo, cómo ellos no solamente siguen las reglas del ritual de honrar al tambor, sino que ellos también entienden todo ese lenguaje y todo eso es parte de los saberes que traemos con nosotros, de los saberes que tenemos que reconocer que están ahí y para propósitos pedagógicos, ¿verdad? Que es mi área de trabajo, rescatarlos y ayudar a que se desarrollen. La palabra destreza porque es lo que ellos utilizan y entonces pues no le permiten porque no hay tal libertad de cátedra para los maestros de la sala de clase y entonces lo poquito que habíamos adelantado que veíamos a lo mejor en algunos textos una década donde se logró poner por lo menos en los libros de estudios sociales a Luisa Capetillo, aunque fuera en una esquinita la foto de Juana Colón, pero todo eso se ha ido perdiendo. Todo se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque al departamento no le interesa eso, le interesa encajonar a nuestros maestros. Por eso es que a cada rato le dicen, no, ahora tienes el marco curricular, los indicadores, tienes todo. Y algunos maestros pueden ver eso como bueno, porque les facilita. Pero el problema es que eso es la federalización. Eso es lo que ellos quieren. Tú estás transmitiendo una ideología a través de lo que ellos te quieren impulsar. Cuando llegó aquí lo de la lectoescritura, había gente que me decía, Eva, tú estás loca, ¿tú aceptas la lectoescritura? Claro que acepto la lectoescritura, porque no la de ellos, pero el concepto de lectoescritura te daba la oportunidad a ti de escoger texto, de que los estudiantes escogieran texto, de que tú podías ampliar en esas lecturas, integrar otros aspectos que no estaban dentro del currículo del departamento y tú lo podías traer. Pero entonces la gente veía eso como mucho trabajo, y es mucho trabajo, claro que sí, es mucho trabajo, pero hay que hacerlo, hay que ir rompiendo porque te tienes que salir de ese texto. Eso nos permitía a nosotros salirnos de ese texto. Hace 2 veces uno de los peleas más grandes mías, porque me encuentra uno en sus espacios liberales y de izquierda que no quieren que uno hable de estos temas, sigue con la federalización. No solamente del sistema educativo, pero de todo el sistema político y administrativo de Puerto Rico. Esa dependencia en fondos federales que dicta cómo y qué vamos a hacer, es para mí el gran reto, uno de los grandes retos de descolonizar el país. Pero cuando empezamos a mirar hacia descolonizar y desfederalizar, es cómo vamos a estructurar también ese presupuesto, esa administración, y la gente no quiere tocar eso, ni siquiera los sectores progresistas. Pues lo he traído ahora en todos estos planes de los próximos partidos. Y dicen, no, eso no vamos a hablar. Porque eso desalienta a la gente, eso la gente no quiere, eso los asusta. Pero ciertamente lo has traído repetidamente y es un problema serio. Porque con el Fondo Federal no es que te vienen los chavos, te vienen todas las reglas. De qué tú tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, cómo te van a evaluar. Y yo he visto propuestas de eso. Que es bien, ¿cómo te evalúan cuánto tú sabes de inglés? Y a mí que no. El mismo censo te pregunta cómo tú calientas tu casa. Digo, yo abro la ventana y así se calienta la casa. Sí, porque qué preguntas salvajes es otra mentalidad y no estoy, digo, pues será que seas consistente con las necesidades, aspiraciones en los Estados Unidos. Pero aquí es otra cosa, ¿no? Pero nuevamente son los fondos los que están dictando cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y sobre todo cómo vas a evaluar. Y tú vas a dirigir tus programas a donde esté el dinero, no donde están las necesidades. Entonces tenemos que un poco más voces, ver cómo le quitamos el susto a mucha gente. Y como digo, aún dentro de sectores de izquierda, quitarle el susto de hablar sobre, tenemos que empezar a
reducir, por no decir vamos camino a abolir, esa gran dependencia y construir un país propio. A lo mejor tendrá que ser más reducido en algunas cosas, pero vamos a salir de esa gran dependencia que ha sido la construcción del colonialismo en Puerto Rico, ¿no? Así que pero esa es está base pasando, importante. el hecho de que estemos aquí, por ejemplo, está pasando, el hecho de que exista nuestra escuela está pasando. Justo mencionó en una conferencia ayer, tenemos que demostrar que podemos ser soberanos, y cómo demostramos que somos soberanos es armando nuestro propio andamiaje, y eso ya está ocurriendo. Lo digo que y porque soy profesora de administración pública, tenemos que empezar a mirar cómo esa estructura empieza a ser menos dependiente de ese financiamiento. Porque no son los chavos, son las normas, son las reglas que vienen con ese dinero, ¿no? Así que cuando vamos a desmantelar eso, o sea, por ejemplo, reducir la dependencia de la Universidad de Puerto Rico, de fondos federales. Si alguien ha visto los numeritos, es un reto. ¿Se podría hacer? Sí se puede hacer, pero tenemos que empezar a caminar en esa dirección. Y vamos a tener que hacer unos ajustes aquí y allá para lograrlo. Pero vamos a tener que probablemente más libertad de hacer otras cosas que ahora no podemos hacer. Así que, y eso va en todas las direcciones, o sea, en educación, en todo cómo está estructurado el gobierno de Puerto Rico, es uno cada vez más dependiente. Y uno escucha a los gobernadores y los políticos, que hay que buscar más fondos federales, esa es la solución a todo. No vamos a construir otro país y no podemos seguir dependiendo en ese tipo de financiamiento, porque con eso es que vienen, como nos tienen amarrados. No es lo que ocurrió, por ejemplo, con el magisterio. El magisterio le han, y yo he dicho esto en lugares y me han caído chinchas, ¿verdad? Me cuesta, pero lo voy a seguir diciendo. Cuando los maestros estábamos peleando por nuestro retiro, el retiro fue el retiro que tenían los maestros era de acción social, ¿sabes? Un seguro que nosotros nadie lo tenía. ¿Sabes lo que es? Que tú cuando terminas 30 años de servicio, tú puedes tener el 75% de tu salario y que sea vitalicio. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Fíjate, inteligentemente vino el gobierno y le dijo, vamos a darle 1,000 pesos. ¿Y qué pasó? Nos llevaron el retiro. Perdimos algo tan grande que era para toda la vida a cambio de $1,000, que eventualmente esos $1,000, cuando tú lo sacas en dólares y centavos, le vas a dar 8 años más al sistema público, porque trabajabas hasta los 55, ahora tienes que trabajar hasta los 63. El compañero dijo que era maestro. Yo digo, y Rocío, ¿cuántos podrán llegar hasta los 63? Desconocemos, porque como están las cosas es bien difícil. Pero entonces te desmantelaron algo que era de bienestar social, que no era para una sola persona, era colectivo. Entonces, la gente se ha ido por la parte que tú muy bien señalas, y yo estoy totalmente de acuerdo. Esa dependencia nos mata. Y esa dependencia es cierto, hay que empezarla a discutir, cómo la vamos a ir echando hacia un lado y hacer proyectos que nos traigan más satisfacciones. Porque fíjate que algunas veces no siempre es el dinero. Si tú tienes buenas condiciones, tienes libertad de cátedra, que esas maestras que entran en crisis, que cuando tú vas donde ellas, tú quisieras escucharle otra cosa, y lo que es tirarse a llorar, te llenan la cabeza de un montón de cosas, están enfermas. De lo que hablan es de lo triste que es pasar ese portón para llegar a la escuela. Y eso duele. Porque tú dices, pero esta es la educación que queremos, esta no es la educación que queremos. Y que nadie me lo diga, habrá proyectos transformadores y son buenos. Pero el problema es que la gran mayoría de nuestra niñez no está en esos proyectos. Jamás van a tener la oportunidad, tan siquiera, de decirle pasar por el lado de esos proyectos. No van a tener la oportunidad. Tenemos que hacerlo desde el gobierno, desde el Estado, y hay posibilidades.
hay posibilidades, porque yo siempre he creído que el problema no es de presupuesto, es que tenemos un montón de gente montado ahí. Si nosotros logramos esto que sea horizontal, esa estructura que sea horizontal, que ese poder tú lo compartas, pues entonces de eso estamos hablando, de que vamos adelantando. Porque yo prefería, no me tienes que aumentar el salario, pero caramba, dame buenas condiciones en mi sala de clase, que en lugar de tener 35 muchachos ahí que no van a aprender, porque esto es como es compitiendo, pues no, pues dame 15, que yo pueda tener unas buenas condiciones, que yo pueda individualizar, que pueda saber de dónde viene aquel nene, de dónde viene el otro. Pero esas posibilidades no las hay. Ahora lo que quieren hacer es las mega escuelas. ¿Para que ustedes creen que cerraron casi la mitad de las escuelas? Para crear mega escuelas. Y entonces están las cosas mejores ahora, que tenemos 24,000 o 20, yo creo que son 26,000 maestros. Está entre eso, porque el departamento da números medio raros. Antes teníamos 42,000. No estamos hablando de más de una década. De 42,000 a 24 o 26, vamos a ponerle el máximo, 26. Estamos prácticamente en la mitad. ¿Las cosas mejoraron? No mejoraron. La población de educación especial, ¿se ha trabajado bien? No, ha empeorado. 40%. Casi el 40% de nuestro estudiantado. Eso es casi la mitad, gente. De eso es que estamos hablando. Tenemos que empezar a repensar esto. Y a echar hacia un lado. Hay cosas que hay que eliminarlas. Hay cosas que han sido buenas y hay que trabajarlas nuevamente. Y esa experiencia acumulada hay que escucharla, pero no la quieren escuchar. No la quieren escuchar. Pero eso es parte de... Me alegra que hayas traído ese planteamiento. Me alegra escucharte, porque esas voces se tienen que repetir en Puerto Rico, porque nos los hace muy difícil. Me parece muy relevante el tema que se ha surgido sobre lo de la dependencia. Pero es algo que quería mencionar porque me parece y prácticamente que se supone que este es el territorio de Estados Unidos, debe tener los mismos, o sea, los maestros deben tener las mismas oportunidades aquí que allá, pero no es así. Y es tan impresionante y algo que estoy totalmente de acuerdo que se debe verbalizar más, se debe difundir la voz sobre lo que está pasando aquí con el sistema de educación, especialmente si no queremos que las personas se sigan yendo de aquí, los profesionales. Yo trabajo cuarto año, 11 y 12, en lo superior, y ellos ya cuando salen de ahí están locos de ir al trabajo. Villena, me tengo que ir porque tengo que ir al trabajo. ¿Y de qué están trabajando, verdad? De fast food, casi todos están en los fast food. Y yo sé que ellos quieren estudiar automotriz, menús para ser chefs. Entonces las escuelas superiores son muy pocas, como la escuela Miguel Sur, que es vocacional, que yo creo que a la larga se debiera de encauzar también a eso, que esas escuelas, ¿verdad?, también fueran encaminadas hacia el campo de trabajo. Nosotros pues nos despedimos de esta edición especial de Educamos Digital. Le queremos decir que estamos en la planificación rumbo al 1 de mayo. Ya muy pronto estarán viendo otra edición más de Educamos Digital. Y conéctense por favor este miércoles 10 de abril a el panel que tenemos virtual. Sumamente importante su participación. Esperamos que se vayan registrando. Por ahí tienen prácticamente ustedes los enlaces. Traten de conectarse, que es vital este 1 de mayo. Muchas gracias por su sintonía. Hemos llegado al final de esta edición de Educamos Digital. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en otra edición de Educamos Digital, una línea directa para atender tus necesidades e inquietudes.